Circo del Mundo andan por ahí? Muchísimas. El Circo del Mundo es la organización pionera que comenzó a desarrollar lo que se conoce en Chile el concepto de nuevo circo, que se diferencia del circo tradicional, que es de familia, que se hereda, que son los clanes, que todos conocemos y que es también un lenguaje universal, funciona así en todo el mundo. Pero el circo contemporáneo viene de la mano de las escuelas. No necesariamente tienes que nacer en un circo para hacer circo, y eso ha funcionado ya hace mucho tiempo en el primer mundo. Y en Chile llega en el año 95 el proyecto Circo del Mundo, impulsado por el Cirque du Soleil, para utilizar el circo como una herramienta, una estrategia, un medio de arte y transformación social. Y con ese objetivo nace el Circo del Mundo, utilizar el circo para ir a las poblaciones, para trabajar con niños, jóvenes y adolescentes en situación vulnerable, para que el circo sea una herramienta más que el resultado. Y prontamente el circo, este concepto de circo contemporáneo, empieza a desarrollar lo que se conoce como circo social, que es esta utilización del circo como motor de transformación, de cambio, que no busca formar artistas ni ser semilleros de niños talentosos, sino que al contrario, de generar habilidades socioemocionales. Justo en la época de la transición política del año 95, donde todos los tejidos sociales estaban desarticulados, el arte y el circo, que tiene un arraigo en nuestra idiosincrasia chilena súper fuerte, es como nace Chile, nace el circo, vienen juntos, logra un efecto muy potente en el niño, en el joven. Nosotros lo descubrimos muy rápidamente. Descubrimos el concepto de la resiliencia en el arte, cómo el circo podía desarrollar la creatividad, la autoestima, el sentido del humor y el sentido de pertenencia. Estamos próximos, este próximo sábado 29 de noviembre vamos a realizar nuestro 31º encuentro de circo social, que es el corazón del Circo del Mundo, que es el resultado de todos los meses de talleres que se van haciendo en las comunas, en los territorios. Ese día el chico va a la carpa, se viste de gala, es una fiesta donde los chicos son los protagonistas, donde realmente se reafirma ese concepto que nosotros queremos desarrollar, habilidades, valores a través del circo. Eso es el Circo del Mundo, así parte, y hoy día es una organización que cumple 30 años y que no solamente tiene el circo social, sino que también ha trabajado hacia la profesionalización del circo. En el 2004 se abre la primera promoción de la Escuela de Artes Circenses, que busca profesionalizar. No existía ese nicho, y un poco también consecuencia de todo el trabajo social previo. Cuando nosotros empezamos a trabajar en el territorio nos dimos cuenta que tocamos vidas, que armamos proyectos de vida, que se despertaron vocaciones en muchos chicos, y no había una instancia posterior a un taller o un proceso formativo más profesional. Y ahí, por obligación, por darle respuesta un poco a lo que estábamos impactando en los jóvenes, se crea la escuela, y que a la fecha ya lleva 9 promociones de egresados. Estamos a puertas también este año de egresar a nuestra 10ª generación. Es una escuela que está muy reconocida a nivel nacional, a nivel regional también en Latinoamérica, y también está reconocida por la FEDEC, que es la Federación de Escuelas de Circo Europea, que permite intercambio, que permite justamente que los chicos que salen de nuestra escuela puedan postular a escuelas europeas y tengan un reconocimiento. Y la otra pata, la que nos convoca hoy día, tiene que ver con la creación de contenido, la conformación de elenco, y de ahí donde nace la obra La Voz de los 80, Entre Medio de la Esperanza, que se va a hacer este día sábado 15 en el Nescafé de las Artes. Ya, todavía antes de volver, un montón de información nos lanzó Francisco. Es que me parece que es súper importante hablar de la experiencia de Circo del Mundo como intervención social y como construcción de otras comunidades en torno al arte y en torno, yo creo que, a demostrarles a estos chicos y chicas que pueden encontrar una identidad y una comunidad a partir del arte. Lo pongo en el contexto en el que estamos también de las discusiones sobre seguridad, por ejemplo, ¿no? Y yo siento que en Chile todavía nos falta tanto entender el tremendo vínculo que puede haber entre seguridad y cultura y construcción artística. Entonces quería preguntarte respecto a eso, Francisco, lo que ustedes han visto en las poblaciones, en esas comunidades que se transforman cuando sus adolescentes empiezan a trabajar con ustedes. Se generan agentes de cambio. La ocupación de los espacios es diferente a lo que viven cotidianamente los chicos. A mí me tocó personalmente ser parte de los inicios de los primeros monitores que íbamos a las poblaciones, al Castillo, al Santo Tomás, con temor obviamente, pero nos dábamos cuenta cómo el circo era bien recibido, cómo la cultura y el arte en esos espacios que eran muy vulnerables era incluso protegido por el entorno. Las comunidades, los mismos, uno veía
a los delincuentes, a los patos malos cerca, pero que cuidaban también que se desarrollaran las actividades. Ahora, hace poco nos tocó trabajar en una intervención en una población de Lo Prado, en la Eduardo Frei Montalva, a través de un proyecto de la Subsecretaría de la Prevención del Delito, y que tiene justamente que ver con esto, cómo recuperar los espacios públicos, y el circo tiene que ver con eso, no solamente el circo del mundo, sino como circo genérico, cuando llega una carpa, cuando en un sitio baldío se arma llega un camión, ya hay una transformación del espacio urbano, y eso involucra una transformación también cultural. Somos nosotros súper conscientes de que si nosotros llegamos a temprana edad a los niños, a formarlos y ponemos la cultura como un eje, estamos generando agentes de cambio, que a diferencia, sin desmerecer actividades deportivas que también congregan y generan buena sinergia, un chico que es formado culturalmente transforma su barrio, transforma su colegio, es reconocido, y eso lo hemos testimoniado, lo hemos visto. Y yo creo que es necesario, sería súper importante. Hemos hecho también al mismo tiempo, de todo lo que te contaba, inserción también en arte y educación. No como para que haya un taller de circo como recreativo, sino como el circo también ayuda a ser un motor de aprendizaje en los procesos tradicionales. Sí, yo creo que eso también es importante marcarlo, porque se ha hablado súper poco de educación artística respecto, por ejemplo, ahora en las campañas, ¿no? O incluso de cultura. En la discusión que está teniendo ahora, ¿cierto?, el presupuesto nacional, pero en eso el mínimo 0,7% que se dedica a cultura, del tremendo valor que tiene, por un lado, la intervención social y el hecho de la ocupación de espacio y la construcción de comunidades que detienen, ¿cierto?, la delincuencia en sus territorios, y por otro lado, que cuando hay educación artística, y ustedes lo han visto repetidamente, claro, tú decías, se despiertan vocaciones. Sí. Hay un porcentaje de los adolescentes con los que ustedes trabajan que quieren ser artistas circenses, pero me imagino que hay un porcentaje todavía más alto de personas que no se van a dedicar a eso, pero que aprendieron resiliencia, esfuerzo, disciplina, capacidad de trabajar en equipo y un montón de habilidades blandas y no tan blandas que les van a permitir desarrollarse en el mundo. Bueno, ese es como el objetivo inicial, en el fondo. El despertar vocación es como una consecuencia, pero el objetivo fundamental es poder crear mejores personas. E incluso no solamente con la práctica del circo, hay montones de elementos que son bastante universales que el circo desarrolla, valores, confianza, comunidad, respeto, que nosotros ponemos en práctica día a día, en cada taller, incluso en la escuela profesional. Nuestro espacio hoy día incluso funciona como un espacio de mediación artística. Tenemos una escuela que funciona de lunes a viernes, desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde, y está abierta para que nos visiten los colegios. Y en esa visita de los colegios, un aula visita otro aula. Es muy interesante cómo una escuela tradicional va y visita una escuela artística y encuentra vasos comunicantes, que son estos valores finalmente. Los chicos tienen la oportunidad de vivir una experiencia, y ahí es donde realmente podemos hacer un match interesante nosotros, no solamente ir a hacer una función de circo a un colegio y crear un momento recreativo, lúdico, feliz, que también es muy importante, pero sino el interés de nosotros es que cuando nos visita un colegio o nosotros vamos a hacer una intervención a un colegio, es que se quede algo, que algo quede en la cultura aula de esos chicos, que los profesores rescaten la experiencia cuando nosotros estamos haciendo un taller con ellos y puedan extrapolarlo un día después en su clase. ¿Qué aprendieron? ¿Qué vieron? No, volteretas, pero había otra cosa, concentración, respeto, comunicación, y eso es súper importante. Yo creo que el circo en Chile es un instrumento que de verdad tiene casi 200 años, que siempre fue ocupado no solamente para entretener, sino también para educar. Sí. Así lo dice la historia. Y crear comunidad. Exacto. Que hoy día es urgente. Nosotros estamos muy acá en el mood de, frente a tiempos hostiles, lo que nos salvará es la comunidad. Es tener vínculos, es encontrarnos, es tener un otro con el que vincularse y ir contra estos discursos en que el otro siempre es un peligro y es una amenaza. Está latente ese discurso. Pero ¿y qué decir a las poblaciones? Esa cuestión debe ser todavía más dura ahí. Es terrible. Nosotros, la experiencia de los barrios tiene que ver con eso, con crear agentes resilientes, de poder también intervenir esos espacios que son urgentes. Hemos vuelto, después de la pandemia tuvimos también un distanciamiento producto de esto de lo no presencial, también de poder mantener también una actividad institucional como circo. Logramos estar presentes en las redes sociales, pero también perdimos un segmento social
muy vulnerable que no tenía acceso a las redes sociales. Y post pandemia nos costó un periodo de poder volver a llegar a ellos. Y el objetivo un poco del circo y de mi gestión es poder ir a esos sectores. Estar cumpliendo la misión social que tiene el Circo del Mundo desde su origen. Sí. 30 años haciendo eso. Sí, y lo más interesante es que no solamente es como discurso de los más antiguos, sino que uno lo ve en la escuela, en los jóvenes que van entrando en cada generación, y hay compromiso social. Tienen esta vocación artística con compromiso social, y eso a nosotros nos enorgullece. Esta generación que va a egresar este año tiene un gran compromiso social. Hemos podido hacer también un match entre el área social y la escuela, aprovechando la formación de estos nuevos artistas que también se forman como monitores de circo social y logran hacer intervenciones profundas, con sentido y con compromiso. Bueno, conversamos con Francisco Alvarado, director ejecutivo a cargo además de producción y servicio y productor artístico del Circo del Mundo. A propósito, la excusa. Yo quería mucho que contáramos de qué va el Circo del Mundo, porque hay muchísima gente que no tiene idea del tremendo trabajo que ustedes hacen. 30 años. Y una expresión de ese trabajo es lo que se va a ver el sábado en el Teatro Nescafé de las Artes, con el retorno de esto que se llama La Voz de los 80, y que es un espectáculo realmente muy entretenido, porque pasan muchas cosas en el escenario, y además es difícil que quien está sentado ahí en las butacas del Nescafé no se sienta aparte, porque es la música con la que crecimos. Exactamente. La Voz del 80, Entre Medio de la Esperanza, es un homenaje que el Circo del Mundo quiso hacer a la generación y en general a la resistencia que hubo en Chile durante los años 80 contra la dictadura, sobre todo las generaciones jóvenes que se movilizaron y que lograron hacer resistencia. En esa época todo era subversivo, lo que uno escuchara, cómo se vistiera, más allá de que estuviera involucrado, ¿no? Pero en el fondo. Y justo en ese periodo, incluso la idea surgió antes del estallido, antes del 2019, rondó, se verbalizó y fue creciendo a partir un poco de eso, y en la lógica de poder ir creando contenidos que también impactaran a más públicos, que fuera reconocible, que fuera más masivo, surgió la idea también de poder vincular la música de Los Prisioneros. Si bien es una obra que usa la música de Los Prisioneros, de Jorge González, no es una obra tributo ni a González, ni es una obra tributo a Los Prisioneros, sino que es una obra que hace un reconocimiento, un fuerte reconocimiento a la memoria, a los derechos humanos, en clave de circo, con elementos de danza, y logra conectar muy emocionalmente con el público, sobre todo la gente que vivió la década de los 80, y con las generaciones que no vivieron en la década de los 80, termina siendo una clase de historia, termina cumpliendo ese objetivo social también, que es como educar en la memoria, y para nosotros es muy importante eso, en el fondo, porque es como realmente el objetivo de un artista, y el Circo del Mundo nunca había tocado estas temáticas. Nuestra línea siempre fue construir contenidos de identidad, patrimonio, reconocimiento un poco a nuestra cultura, y estaba en debe esta pata. Y también que podemos pensarla como patrimonio y reconocimiento cultural, o sea. Debe ser así. Somos eso también. Debe ser así, y debe tener ese resguardo. Y de verdad que es un orgullo para el Circo del Mundo y para todos los que conformamos el elenco de la Voz de los 80, Entre Medio de la Esperanza, llegar a público cada función. Es una obra que tiene un muy buen nivel técnico y artístico. Realmente es un viaje a la década de los 80, hay sonoridad, hay cuñas radiales, hay toda una situación que nos evoca haberlo vivido, y aunque parezca raro, uno va al circo a reírse, pero en esta oportunidad la invitación es a emocionarse, a conectarse. Hay momentos alegres, chistosos, pero yo creo que vale la pena, incluso previo a las elecciones, tomarse un momento de reflexión. Yo creo que también verlo desde ese punto de vista es una invitación a que la gente lo vea desde ese ámbito. Creo que en los 80 se jugaron muchas cosas para poder recuperar la democracia, y hoy día hay que cuidarla, porque está en peligro. Da miedo. Sí, y además yo creo que también pasa eso, ¿no? Que las nuevas generaciones, ¿cómo no les tocó vivir bajo ese manto de horror? Exacto, en el que crecimos muchos de nosotros, y en el que fueron adultos muchas personas también, o vivieron su juventud, como que se olvida lo que es eso, ¿no? Y entre el Medio de la Esperanza, que es la bajada de La Voz de los 80, nos ayuda a recordar ese momento a través, yo creo que este es uno de los atractivos también del espectáculo, de una gran diversidad de expresiones circenses. Técnicas, sí. Tiene, si bien la base es la acrobacia, hay muchas coreografías acrobáticas que se mezclan con danza, hay una técnica puntual que se llama banquina o mimbre, que es
lanzar a una volante con la fuerza de los brazos. Tenemos también una bicicleta acrobática que nos recrea estos momentos de inundaciones donde la gente se subía al triciclo y cruzaba las calles. Tiene como... Hoy sí, esa escena es muy heavy. Uno dice, ya, mentira, no cabe nadie más. Y ahí van, sumando y sumando gente. No vamos a hacer spoiler. Imagínense ustedes. Sí, y hay técnicas aéreas también, el strap, que son estas fajas cintas donde se hace la escena de la cueca sola. Y hay varias técnicas también, rueda alemana, cuerdas lisas y en general mucha acrobacia. Sí, de verdad es muy bello. Ahora, para cerrar, quería preguntarte, Francisco, ya van 74 funciones desde el 22 que se estrenó. 75, sumamos una más ahora a finales de septiembre. Estuvimos en el Teatro Joan Jara de la comuna de Lo Prado, con buen marco de público, estuvimos en el teatro lleno y sumamos las 75. Llegamos a las 75. De hecho, eso quería preguntarte para cerrar, ¿qué es lo que reciben ustedes de vuelta de parte de las audiencias tan diversas frente a las que han presentado este espectáculo? Mucho cariño. Eso es, mucho cariño. Se nos emocionó Francisco. Sí. Sí, porque es difícil de nuevo no vincularse con aquello que sucede, ¿no? Y verlo desde este lugar de belleza que no oculta el contexto horroroso en el que vivimos durante esa década. Exactamente. Agradecimiento, la gente lo valora mucho. Mamás se han acercado así como dando las gracias por haber hecho este trabajo. Gente que se reconoce en situaciones que yo hacía esto, yo rayaba una muralla, etcétera. Bueno, vayan a ver entonces La Voz de los 80. Hay solo una función en el Teatro Nescafé de las Artes, que es este 15 de noviembre a las 20 horas. Pueden comprar las entradas ahí mismo en la web del Nescafé de las Artes y hay todo tipo de descuentos para que puedan participar. Yo siempre les recomiendo que se hagan parte de la comunidad de las artes porque es gratis y tienen 20% de descuento para un montón de cosas. Sí. Así que ahí tienen ese dato. Muchas gracias, Francisco, por venir. Muchas gracias a ti. Y al resto del equipo del Circo del Mundo, muchas gracias por hacerse presentes. Nosotros vamos a la música y ya regresamos con más.